Estudiemos la continuidad y derivabilidad de la función r de x igual a 1 partido del valor absoluto de x si x es distinto de 0 y 1 si x es igual a 0. Entonces observemos que nuestra función está definida para todo número distinto de 0 y para 0 también. Luego r está definida para todo número real. Y la situación es la siguiente. Tenemos la distinción x distinto de 0, x igual a 0, dibujamos el 0. Para x es distinto de 0 vale 1 partido el valor absoluto de x. Entonces, tanto para los menores como para los mayores. Y aquí la función en 0 vale 1. Sabemos que cuando tenemos un valor absoluto hay que estudiar los signos del interior porque si nos dan negativo el valor absoluto se pone en positivo, o sea, se cambia de signo lo de dentro, y si no está positivo se deja igual. En este caso, el valor absoluto es de x. Entonces, nosotros cogemos lo de dentro, que es x, igualamos a 0, ya está, x igual a 0, lo representamos y estudiamos los signos de ese x por la parte izquierda y por la parte derecha. En x igual a 0, pues por cuestiones de los valores absolutos, pues va a tener igual, o sea que la expresión va a ser la misma tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, en x, que aquí cogemos un valor más pequeño, el menos 1, uno más grande, el 1 y sustituimos. Si sustituimos en x menos 1 nos da menos 1. Sustituimos en x 1 nos da 1. Nos da lo mismo. Entonces aquí da negativa y aquí da positivo. Entonces tenemos que el valor absoluto, cuando tenemos valores más pequeños que 0, es negativo. Luego, como el valor absoluto es negativo, pues de un x menor que 0, el valor absoluto será cambiarle el signo. O sea, de un x que es negativo, valor absoluto de un número negativo es quitarle el signo y eso es tanto como es negativo, es menos algo, poner más algo, o sea, menos ese algo. Entonces es menos x de un número negativo. De un número positivo, como es ya positivo, pues el valor absoluto lo deja igual. Observemos en un ejemplo, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 5, que es lo mismo que menos 5. Por eso le cambiamos el signo para obtener el valor absoluto de un número negativo. Entonces, nuestra función queda como sigue. R de x sería, distinguimos entre los valores, miramos aquí, y distinguimos entre los valores menores que 0 y mayores que 0. Claro, para x igual a 0 sabemos que la imagen es 1 y eso ya lo ponemos directamente. Cuando x es menor que 0 tendríamos 1 partido valor absoluto. Ahora viene x menor que 0, el valor absoluto es menos x, o sea que aquí ponemos menos x. Y para los x mayores que 0 tendremos 1 partido de valor absoluto de x. Eso sabemos que es para x mayores que 0, 1 partido por x. Luego nuestra función quedaría r de x, r definida de r en r, tal que r de x es igual. Vamos a poner 1 partido menos x de la forma habitual, es menos 1 partido por x, si x es menor que 0, 1 si x es igual a 0, y 1 partido por x si x es mayor que 0. Entonces tenemos que estudiar, y ahora sí que está en la forma adecuada, la continuidad y derivabilidad de esa función. Observemos que hemos pasado un buen rato solamente para escribir nuestra función de una forma adecuada para hacer este estudio de continuidad y derivabilidad. Volvemos a dibujar la situación. Tenemos x igual a 0, que es donde la función cambia. En x igual a 0 la función vale 1. Para los valores más pequeños vale menos 1 partido por x. Y para valores más grandes 1 partido por x.
Las funciones, excepto una que se llama parte entera de x, este no es el caso, se puede poner así o con paréntesis, pues todas las funciones, pues polinomios, cocientes de polinomios, seno, coseno, etcétera, funcionan perfectas cuando, pues en su dominio. Pues en el caso de que tengamos un cociente de polinomios, pues funciona perfecto en su dominio. Observemos que este es nuestro caso. Cociente de polinomios y donde podría haber problemas, se calcula la imagen de forma diferente. La imagen es 1. Los cocientes de polinomios, cuando no se anula el denominador, funcionan de maravilla. Son funciones continuas y derivables. Entonces, esta función, menos 1 partido por x, si consideramos cualquier valor más pequeño que 0, siempre encontramos un entorno donde la función es exactamente eso y no vale otra cosa. Porque el problema también viene cuando las funciones se parten. Cuando las funciones se parten, por ejemplo en el 0, es donde viene el problema. En el momento que se parte, porque la función por la izquierda o por la derecha vale diferente. En nuestro caso, para un valor que sea más pequeño que 0, siempre encontramos un alrededor de ese valor donde la función no se parte, solamente vale menos 1 partido por x. Y como el estudio de la continuidad de derivabilidad es un estudio local, eso significa que lo que ocurra en un entorno del valor en cuestión sobra para afirmar si esa función es continua y derivable. El entorno, como hemos dicho, es el alrededor por la parte derecha y por la parte izquierda. Para cualquier valor que sea más pequeño que 0, aunque sea muy próximo a 0, siempre encontramos ese alrededor por las dos partes, ese entorno donde la función solamente tiene esa expresión cociente de polinomios, donde el denominador nos anula, porque no llegamos a 0. Por lo tanto, esa función es continua y derivable en ese entorno, por lo tanto, en cualquier valor más pequeño que 0. F continua en el intervalo menos infinito hasta el 0. En el 0 tendremos que hacer un estudio aparte, ya que para todo valor que cojamos z perteneciente a ese intervalo, existe un alrededor. Esto es como si hiciéramos zoom en un valor. O sea, queremos que información alrededor de un punto. Pues si tú haces un zoom y te aproximas mucho a ese punto, de forma que ese punto, cuando haces el zoom, tenga valores por la izquierda y por la derecha que se vean, y tienes la información en ese trozo que se ve, con eso sobra para la información en ese valor. Entonces, f es continuo en menos infinito 0, ya que para todo z perteneciente a menos infinito 0 existe un entorno de z que no va a contener al 0, y por lo tanto donde la función solo va a ser menos 1 partido por x, donde f es menos 1 partido por x, que es continua y derivable al ser un cociente de polinomios, de arriba es un polinomio constante, con denominador distinto de 0. Bueno, evidentemente, si decimos que la función es un cociente de polinomios, pues esto último no haría falta porque se entiende ya que al tener esa expresión y estar definida, pues nos anula el denominador, si no, no tendríamos sentido. Y lo mismo para los valores más grandes. F es continua en 0 más infinito por lo mismo. Cualquier valor que cojamos más grande, existe un entorno de ese punto donde la función solamente tiene la expresión 1 partido por x, que va a ser continua y derivable, a ser un cociente de polinomios donde el denominador nos anula. Pues continua en 0 más infinito, ya que para todo z perteneciente a 0 más infinito existe un entorno de z donde f es 1 partido por x, es esa expresión que es continua y derivable
al ser un cociente de polinomios, y mejor que antes lo vamos a escribir y vamos a rectificar lo de antes, donde el denominador no se anula. No se anula. Mejor así, porque el denominador va tomando diferentes va tomando diferentes valores donde el denominador no se anula. Y nos queda el caso delicado, que es en x igual a 0. ¿Qué ocurre en x igual a 0? Observemos que en x igual a 0, lo volvemos a dibujar que no cuesta nada, x igual a 0, la función vale 1 y por la izquierda tiene una expresión, por la derecha tiene otra. Cualquier entorno que cojamos del 0, tenemos dos expresiones. Dos, no, tres para la función. Esta que es la imagen y esta. Entonces, como depende de dónde te aproximes para que tenga una expresión u otra, en x igual a 0, para calcular el límite tenemos que distinguir por dónde te aproximes. O sea, hay que calcular los límites laterales. En primer lugar, los límites laterales, para que exista el límite, tienen que existir y y coincidir. En nuestro caso, límite cuando x tiende a 0 menos es límite cuando x tiende a 0, pero como es 0 menos es que te aproximas por la izquierda, x menor que 0, de f de x. Y esto sería el límite, ya nos olvidamos de ese menor porque ya cogemos la expresión apropiada, x menor que 0 es menos 1 partido por x. Entonces aquí, cuando haces límite, significa que x se aproxima mucho, mucho a 0, o sea que x es prácticamente 0 sin ser 0. Vamos a seguir manteniendo esto, x menor que 0, porque en este caso observemos que al sustituir nos queda menos 1 partido por 0. Menos 1 partido por 0 es infinito. ¿Y por qué hemos guardado esto? Porque cuando da infinito, el signo de infinito depende de si te aproximas por la parte izquierda o por la parte derecha. Límite cuando x tiende a 0 menos de f de x, nos vamos a esta expresión de aquí, menos 1 partido por x, lo de arriba es negativo y lo de abajo, x es menor que 0. Cuando escribimos 1 partido por 0 o menos 1 partido por 0, un denominador igual a 0 y estamos calculando un límite, no significa 0, exactamente 0. Significa algo que es prácticamente 0, pero sin ser 0. Muy, 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 muy pequeño, muy cercano a 0. En nuestro caso, tenemos un menos 1, que es negativo, dividido entre algo que es prácticamente 0, pero no es 0, y además es negativo. O sea que abajo tenemos negativo. Entonces una cantidad dividida entre algo muy muy pequeño da muy grande, o sea que esto sería infinito. ¿Pero qué signo? Pues en el numerador hemos visto que es menos y en el denominador, como nos aproximamos por valores menos que cero, es también negativo. Luego menos entre menos, más infinito. De todas formas, este estudio pues no hace falta, como veremos ahora. Bueno, porque ya podemos decir cómo es que no va a ser continuo, no va a existir el límite, y además estos límites laterales dan infinito. Bueno, límite cuando x tiende a 0, x mayor que 0, de es por la izquierda 1 partido por x. Esto es 1 partido por 0, infinito. Y ahora tenemos límite cuando x tiende a 0 más de f de x sería igual. Arriba tenemos positivo y abajo tenemos x mayor que 0, o sea, prácticamente 0 pero con valores positivos, también positivo. Entonces, más entre más, tendremos que sería más infinito. Entonces, observemos que podemos decir que el límite, la función es divergente en x igual a 0 y diverge a más infinito. Sabemos que cuando ocurre esto, la situación es así, en x igual a 0. La imagen, como sabemos, en x igual a 0 es 1. Tendremos aquí algo así, y entonces tenemos aquí que la función es discontinua.
discontinua. Bueno, aquí no sabemos lo que va a ocurrir con la función. Entonces, f presenta f no es continua en x igual a 0. En x igual a 0, como algunos de los laterales, en este caso los dos, son infinitos, en x igual a 0, f presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito. Entonces ya tenemos analizada la continuidad en x igual a 0. Y ahora la derivabilidad. Hay un resultado teórico que dice que si f es continua en a, en un valor, perdón, si f es derivable, lo estamos poniendo al revés, implica que f es continua en a, siendo f una función definida de un cierto dominio, subconjunto de R, que para derivabilidad pues interesa que sea un intervalo abierto. Entonces sabemos que si tenemos P implica Q, también tenemos el contrarrecíproco. No Q implica no P. O sea, no Q es F no es continua en A, como en nuestro caso, implica que F no es derivable en A. Luego, como nosotros tenemos que la función en x igual a 0 no es continua, automáticamente por este resultado no es derivable y no hay que hacer absolutamente nada. F no es derivable en x igual a 0, ya que no es continua. O sea que estudiamos la continuidad, si es continua estudiamos la derivabilidad y si no es continua automáticamente no es derivable. Nuestra función f finalmente ha sido f continua, recordamos, en menos infinito, 0 unido 0 más infinito, o sea, r excepto el 0, y en x igual a 0 ni es continua ni es derivable.